Hola iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi casa, que es su casa. Eh, Hoy, martes 24 de agosto del 2021. La semana pasada dije que era del 2020, pero no, estamos en el 2021. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos una semana más para el estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de Filipenses y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes que se va conectando, como lo que es Elizabeth, lo que es Carmen, lo que es Tony, que veo por ahí conectándose. Veo por ahí también que se va conectando mi esposa, que la veo conectada por ahí. A todos ustedes un fuerte abrazo y bendiciones en abundancia. También reconocemos que se está conectando también Gloria está por ahí. Veo que Yesenia se va conectando. Veo también que Carmen Rosario Santo está por ahí y Marisol Sullivan por ahí, con mi amado hermano Edison, Edieli, Tita, Manuel conectándose por ahí. Vamos a ver a quienes más logro identificar. Lisa González está por ahí, Elsa y Meve están conectados también. Buenas noches para cada uno de ustedes. Quiero recordarles algunos de los anuncios importantes que tenemos para los trabajos de esta semana. El próximo jueves estamos en círculo de oración presencial allí en el santuario, donde estamos leyendo y estudiando lo que es el libro de Primera de Samuel. Ha sido de gran bendición y como dice el hermano Miguel Colón Mach, esto se está poniendo cada vez más intenso en cuanto al estudio de la palabra y es gratificante poder estudiar la palabra y ver cada detalle que el Señor ha puesto en el libro sagrado para la edificación del pueblo. Así que le animo a usted que todavía no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros presencialmente en el santuario el día de oración. Le invito, es una experiencia maravillosa poder orar los unos por los otros. También les recuerdo que los viernes a las 7 de la noche nuestros jóvenes se reúnen en el santuario presencialmente para su capacitación semanal. Allí los jóvenes entran en lo que es el proceso de adoración, llegan a lo que es su capacitación en cuanto a la palabra, tienen sus dinámicas y salimos todos con nuestros jóvenes también edificados. También es importante hacerle el recordatorio de que teníamos planificado para este próximo sábado lo que es la reunión de la asamblea de la Asociación Bautista Misionera de Puerto Rico, que la pensábamos dar en el pueblo, en la iglesia hermana de Calley, y ya estaban esperándonos para recibirnos, pero lamentablemente surgió algunos inconvenientes en los cuales no pudimos estar, no vamos a estar presentes en la iglesia de Calley. Pues pronto le diremos cuándo es que nos vamos a estar reuniendo. Sigo por aquí saludando, que veo a Angie Morales por ahí, veo a Noelia Rosario, veo a la familia Caraballo Moya por ahí también reunidos. Un saludo. Vamos a ver si los puedo ver desde acá, desde esta porción acá. Perdón, a ver si la página me lo permite poder ver quiénes van conectados en este momento. Si me lo permite, vamos a ver si aquí me lo deja. Veo que está mi papá por aquí, Angie Morales, Bermar y Mara está por ahí, Guillo la Borde, Tommy, Santiago, veo a Evet Moya, a Angie, a Nancy, saludos para ella y para Melquisedec, veo a Elsa, a Elizabeth, a Tita, a Glory, Marisol, a Carmín, todos por ahí conectados, apagando televisores y conectados al estudio bíblico en esta noche. Bueno, no podemos continuar sin antes ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor quien nos dirija en este estudio y que sobre todo ore para que el Señor me dé sabiduría y me dé la capacidad de que lo aprendido lo pueda transmitir a ustedes y que ustedes puedan atesorar lo aprendido y no tan solo llenarse de la palabra, sino ser hacedores
de la palabra. Por ahí saludamos a nuestra hermanita Daisy Margarita de Jesús y a su esposo Lilo, que están por ahí conectados, y nos llena de mucha emoción que el Señor siga obrando en la salud de ella. Pues oramos y nos ponemos en comunión. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos. La gloria y la honra siempre es tuya y a ti te pertenecen, Señor. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, rogándote la bendición sobre este estudio. Padre, que lo aprendido durante este tiempo de intimidad con tu palabra pueda ser, Señor, llevado con unción, con sabiduría, pero no humana, Señor. Ruego la intervención divina en este momento, para que mis pensamientos sean tus pensamientos y mis palabras sean tus palabras. Deja a Ramón fuera de todo esto, Señor, y úsame para poder ser esa bocina, ese heraldo, ese altoparlante, ese vocero, Señor, que lleva tu palabra. Ruego por las necesidades de tu pueblo, ruego por aquellos que están enfermos, ruego, Señor, por los que están quebrantados y aún, Padre, por los que están pasando por un momento de frialdad espiritual. Señor, aviva el fuego y llévalos a enamorarse una vez más de ti. Señor, esta palabra está puesta, Señor, para el alcance de todos los que se van conectando, pues que sea de bendición. Lo pido todo con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera felicitar a Marily, que está conectada por ahí. Marily está de cumpleaños, Dalma. Marily está de cumpleaños hoy y le enviamos un fuerte abrazo, no solamente a mi hermana en la fe, sino también a esa persona que amamos con tanto cariño, como si fuera una hermana de sangre. Muchas felicitaciones y que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Saludamos a Che y a Gloria, que están conectados por ahí también. Bueno, si usted se ha perdido alguno de los estudios, como digo, cada semana tiene la oportunidad de entrar bajo esta plataforma y poder ver todo lo que son los estudios del libro de Juan, libro de Filipenses, el libro de Efesios, que lo estudiamos anteriormente, y varios estudios más. Así que allí va a encontrar un gran número de estudios. También va a tener la oportunidad de poder verlos a través de nuestro canal de YouTube, donde allí se suben periódicamente todos nuestros estudios. Los viejos no hemos tenido toda la oportunidad de poder subirlos a la plataforma de YouTube, pero estos recientes se ha tenido la oportunidad, se ha perdido y no ha tenido la oportunidad de ver alguno de ellos. Lo puede encontrar en esta plataforma. Dele compartir, como dice mi hermana Wally, porque así podemos llegar al mayor número de personas posible. Bueno, en el estudio de la semana pasada, no porque la semana pasada tuvimos a 3 en la palabra, la última vez que nos dimos a la tarea de estudiar el libro de Filipenses, habíamos comenzado el capítulo 3 de Filipenses, donde hablamos bajo el tema Alégrate, guárdate, deja el pasado como pérdida. Ese fue el tema en el cual estuvimos hablando durante esa semana, que fue la última vez que nos reunimos conmigo. Y hablamos de que el cristiano, una de las actitudes más sobresalientes o visible del cristiano debe ser el estar alegre y gozoso. Alegre no importando la tribulación, no importando los momentos difíciles. Una característica importante que debe de reflejarse en el creyente es el gozo. Y que hablamos también de lo que fue el proceso de santificación. Hablamos un poco del proceso de santificación del apóstol Pablo. Hablamos también de que Pablo le decía a la iglesia que debía de cuidarse de los perros, de los malos obreros y de los que mutilan la carne. Específicamente estaba hablando de aquellos judaizantes que traían una mala enseñanza, y Pablo le decía: cuídense de ellos, guárdense de ellos. Y habíamos hablado un poco de que la enseñanza que ellos querían traer
era la de háganse judíos y después crean en el Señor Jesucristo. Cumplan con el proceso de la ley de Moisés, circuncídense, hagan estas prácticas y luego pueden entregar su vida a Cristo para lo que era el proceso de la salvación. Y Pablo le decía, cuídense. Él le decía, tengan cuidado en dónde están poniendo su confianza, porque aquella gente no estaba estaban invitando a esta iglesia a que no pusieran su confianza en Jesús y sus enseñanzas, sino que la depositaran primeramente en la ley, la circuncisión y demás rituales y prácticas de la ley. Hablamos también del apóstol Pablo, hablaba cuando él decía, bueno, si yo tengo de qué gloriarme, y hablaba de las credenciales. Hablamos importante de las credenciales del apóstol Pablo, cuando en un momento dado él dice en el verso 4, aunque yo también tengo de qué confiar, ¿sabes? Estaba hablando de, yo tengo mis credenciales. Prácticamente Pablo estaba hablando de las cosas de las cuales él podía gloriarse, pero no hacía eso. Él no se gloriaba porque nada de lo que era su pedigrí o de sus experiencias no le servían en su caminar como creyente en Cristo Jesús. Él las describe luego, como vamos a estar leyendo en este momento, en el verso 7, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar en la lectura en esta semana, en este estudio, entre otras cosas que hablamos la semana pasada, que yo espero que hayan sido de bendición para cada uno de ustedes que se están conectando en este momento. Mis saludos también para Manuel, que está por ahí, que va a enfrentar operación durante estos próximos días. Que el Señor le bendiga grandemente. Hoy quisiera hablarles bajo el tema perdiéndolo todo por Cristo. Perdiéndolo todo por Cristo. Como bien dije en el pasado estudio, vimos a Pablo mencionar una lista de las cosas una lista de las cosas de las cuales él podía confiar. Aquellas cosas que él hizo en las cuales él podía depositar su confianza. Aquellas cosas en las cuales él se podía haber apoyado para alcanzar salvación. Podíamos ver una lista de cómo él había puesto todos sus esfuerzos en aquellas cosas. Pero Pablo, por lo dicho en los versos estudiados la semana pasada, él creía que su salvación estaba basada en sus buenas obras. Él creía que su salvación estaba basada en su religiosidad o en su religión. Pablo llegó a creer que su salvación estaba basada en sus ritos, en los sacrificios, y todo lo que él podía hacer o hacía, todo eso contribuía para el proceso de salvación. Pero, cuando Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Pablo se da cuenta de algo muy importante, que nada de lo que él había hecho y que nada de lo que él se podía haber gloriado en aquel entonces, nada de eso servía para lo que era la salvación. Le invito a que me acompañe en la lectura en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 7. Si usted lo tiene por ahí, comenzamos y le damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera enviar un saludito a Ivette Ortiz y a nuestra hermana allí a la distancia, Isabel Castoire, que está conectada con nosotros. Un abrazo y se le extraña mucho con demasiado. Bueno, la palabra de Dios dice en el verso 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita palabra. Oiga, esto aquí está muy interesante, esto que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y yo quisiera pues comenzar a desmenuzar estos versos que aparecen aquí. Primero, quiero ver el cambio de prioridades del apóstol Pablo, porque cuando comenzamos el verso 7, vamos a ver que él comienza a hacer un cambio de prioridades. ¿Qué es lo primero que él dice en el verso 7? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Cuántas cosas yo las vi en un momento que eran importantes en mi vida, que yo las veía como algo muy importante y medular en nuestra vida. Algunos dirán, pastor, ¿cuáles eran esas ganancias? Bueno, todo aquello que el apóstol Pablo hizo por sí mismo, por sus propios esfuerzos, para buscar lo que era la salvación. Cuando se le hace aquella pregunta o él quiere argumentar sobre los méritos que él tenía para poder ser un representante o una persona que le servía al Señor, él decía, si yo tengo algo de que gloriarme, yo tengo, porque yo fui circuncidado, dice el verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Él podía decir, yo tengo de qué gloriarme y todo eso para mí es ganancia. Toda aquella práctica de la ley, y vuelvo y lo digo, toda aquella práctica de la ley que el apóstol Pablo practicaba, Pablo pensaba que era su ganancia. Pablo, de una forma u otra, y es interesante, vi dos comentaristas bíblicos, y los dos comentaristas bíblicos hacen una ilustración en cuanto a estas palabras como algo de contabilidad, como una ilustración de contabilidad o de finanzas, algo así. Él miraba de que Pablo, en un momento dado, viéndolo financieramente, él lo que estaba haciendo era depósitos para su salvación, muchos depósitos, y él lo tenía todo en la columna que son depósitos en cuanto a lo que era necesario para mi salvación. Él hizo depósitos con sus obras, él hizo depósitos con sus prácticas religiosas, él hizo depósitos con sus rituales, él hizo depósitos cuando hacía la práctica de aquellos días festivos como lo era la celebración de la Pascua, panes con levas y levadura, el día de Pentecostés, todos aquellos rituales que se hacían, él lo consideraba como depósitos. Los sacrificios que hacía, los puestos que llegó a ocupar como parte de ser fariseo o parte del Sanedrín, no sabemos ahí, pero sus puestos, sus títulos, su estilo de vida y demás, él pensaba que todo eso lo estaba poniendo en una columna de depósitos, de ganancias en su vida con relación a una relación con Dios o para la salvación. Y luego Pablo se percata que no son depósitos los que él está haciendo cuando él describe estas palabras, que no son depósitos, sino todo lo contrario, son débitos, son salidas, son pérdidas, son cosas sin valor. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo entró en una relación o tuvo ese encuentro con Jesucristo cuando él iba de camino a Damasco persiguiendo la iglesia, no solo él tuvo un encuentro con Jesús, sino allí es que él se encuentra con una realidad, él choca con una realidad, la realidad de que él hizo depósitos en vano. Depósitos en vano, que no se trataba de lo que él había hecho para poder
tener una relación con el Señor, sino que se trataba de lo que ya Cristo había hecho por él y lo había hecho por nosotros. Y eso, cuando nosotros meditamos el día de hoy, mi amigo y mi amiga que me ve, ese problema que yo acabo de describir, que Pablo había enfrentado y que muchos judíos estaban enfrentando también, es un problema que aún no se logra entender en este tiempo. Hay algunos en este tiempo, mi amado hermano, que aún no logran entender. Personas que buscan llegar al cielo, personas que buscan obtener una salvación por sus propios méritos. Aún no solamente lo vemos en incrédulos, son cosas que estamos viéndolo en la mentalidad del creyente. Porque el creyente de hoy, aquel que todavía ha confesado a Cristo Jesús como Salvador, tiene una mentalidad de la ley. Ha depositado su fe en Cristo, sabe que ha sido salvo por gracia, pero todavía tiene una pasión por hacer unas ganancias con el Señor en una práctica de la ley. Es decir, muchos dicen, ¿qué puedo hacer para llegar a ser salvo? ¿Qué puedo hacer para mantener mi salvación? Algunos piensan que con hacer ayudas benéficas y aportar grandes sumas de dinero a entidades, tanto la iglesia como algunas entidades que buscan el bienestar de aquellos necesitados, piensan que de esa forma están haciendo tesoros en el cielo, que están haciendo depósitos para poder tener esa relación con el Señor. Algunos se envuelven en actividades religiosas y entre más actividades religiosas se involucran, piensan que están haciendo lo correcto para ganar su salvación. Algunos inclusive se quieren involucrar en muchos ministerios y participan en distintos ministerios porque así yo puedo hacer mejores depósitos para mi relación con Dios, para yo alcanzar esa salvación. Inclusive algunos se abstienen de alimentos. ¿Por qué? Porque piensan que en esa práctica van a hacer depósitos en cuanto a lo que es la salvación. Y eso, mi amado hermano, tenemos que tenerlo claro. Así dice mi hermano Lilo, para tenerlo claro. Para nada eso me ayuda a ganar salvación. Para nada eso me da méritos. Para nada eso son ganancias en nuestras vidas. Si estamos pensando que a través de eso nosotros vamos a alcanzar salvación, estamos equivocados. Todo eso es pérdida. Pablo decía que todo eso las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay algo que quiero hacer como una especie de paréntesis para entender algo con respecto a este versículo, porque este versículo, donde bien lo cito, estimado, bueno, lo leo nuevamente, este verso 7. Y cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo quiero hacer este paréntesis, ¿sabes por qué? Porque este verso ha sido en ocasiones mal interpretado, se ha utilizado de una manera incorrecta. Y le explico por qué algunos lo han utilizado de forma incorrecta. Algunos lo usan como base para el sermón cuando vienen y dicen qué es lo que hay en tu vida que tú catalogas que es más importante que el Señor. Algunos vienen y te predican, te dicen qué es lo que tú has ganado. ¿Acaso tienes un buen trabajo, una posición? ¿Acaso tú tienes algo reconocido? ¿Acaso tú tienes un buen carro, un yate, una mansión? ¿Qué tú tienes? Que eso te aparta del Señor. ¿Qué tú tienes que no estás dispuesto a soltar para seguir a Cristo? Y eso, en cierta manera, es una realidad para poder predicar. ¿Qué tú tienes
que no te atreves a dejar para seguir a Cristo. Oye, sí, eso es cierto. Pero utilizar este verso es muy mal utilizado. Aquí no hay una buena interpretación de este verso. Porque si tú quieres predicar, ¿qué es lo que tú tienes que no quieres soltar para seguir a Cristo? Pues entonces mejor utilizamos el pasaje del joven rico, el cual Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y aquel joven dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Pues si nosotros utilizamos eso para decir que tú tienes que no quieres dejar atrás para seguir a Cristo, esto es un buen ejemplo. Pero lo que aquí Pablo está hablando en Filipenses capítulo 3 no se refiere a bienes materiales, no. Allí no se está refiriendo a bienes materiales, a cosas materiales. Porque bien dice la palabra cosa, ¿verdad? Él dice, pero ¿cuántas cosas? No son cosas materiales allí. Entonces, pastor, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este momento? Pablo está hablando aquí de lo que nosotros hemos logrado por nuestras propias fuerzas, por la obra de la ley. Las cosas que nosotros hemos puesto nuestra confianza y hemos trabajado para ganar el amor de Cristo Jesús. Las cosas que nosotros decimos, esto es una ganancia que yo tengo para ganar a Cristo Jesús. ¿Dónde hemos puesto nosotros nuestra confianza? A eso es lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. ¿Cuántas obras, cuántas abstinencias, cuántas prácticas hiciste? Y nosotros, hermanos, ya no vivimos en la ley. Nosotros de Cristo para acá vivimos en la gracia y somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. La ley te lleva a muerte, pero la gracia te lleva a vida. Hermanos, cuando llega la conversión a tu vida, debe haber un cambio en cómo tú ves entonces las cosas. Ya no se trata de lo que hago, no se trata de lo que hice, se trata de lo que Cristo hizo en aquella cruz, en aquella tumba, para que nosotros hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Si se tratara de todos los esfuerzos humanos para buscar la salvación y el hombre tuviese la capacidad, aunque fuera un solo hombre, tuviese la capacidad de poder hacer las obras suficientes para ponerlas como depósito para la salvación, el trabajo de Cristo hubiese sido en vano. ¿Para qué traer a Cristo Jesús si entonces el hombre tiene esa capacidad? Por eso Cristo vino a hacer la obra perfecta. Y ya no se trata de todo lo que yo he hecho, sino de lo que Él hizo. Ahora, continuemos un poquito adelante. Miremos la actitud del apóstol Pablo ante eso que él dice, lo he perdido. Verso 8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. ¿Qué es lo que él ha perdido? Todos sus depósitos. Todos aquellos depósitos que él había puesto, donde había puesto su confianza para la salvación, todo eso él lo había perdido. Y aún dice, y lo tengo por basura. Es decir, yo quiero, porque mira que dicen, aún estimo, yo quiero, yo deseo, me gusta que eso sea pérdida. Yo prefiero que eso sea pérdida. Ya lo que era importante para el apóstol Pablo no tiene ningún valor. Ya lo que era importante en un momento dado de nuestras vidas antes de estar en Cristo Jesús, eso no tiene ningún valor. No importa lo que usted se haya sacrificado, no importa cuántas obras benéficas usted haya hecho, no importa cuánta labor comunitaria usted haya hecho, no importa si usted fue al Amazonas a entregar alimentos y Biblia. Si usted no tiene a Cristo Jesús, todas esas cosas se pueden dar por pérdidas, porque no tienen ningún
valor si Cristo no mora en su corazón. Pablo prácticamente no le daba el peso o no le daba peso alguno a lo que era su pasada manera de buscar a Dios. Él decía, si para tener más conocimiento, si para tener una mejor y excelente relación con Dios, tengo que dejarlo todo atrás, yo lo haré. Yo lo haré, todo eso. No me voy a aferrar a todo ese trabajo. Yo, pues mira, está bien, lo dejo como pérdida. Y eso me lleva a mí a pensar en algo muy importante, y quiero que usted medite en esto. Es que me ha pasado, y quizás ustedes que han abierto su boca para hablarle a sus familiares de su relación con el Señor y usted trata de evangelizarlo o usted trata de invitarlo a la congregación y usted le dice a esa persona que usted estima, quizás un vecino, un familiar, un amigo, la abuela, el padre, el hijo, y usted se acerca a esas personas y usted le extiende una invitación a la iglesia. Te invito allí a la iglesia y quiero que compartas conmigo y mira, quisiera hablarte del evangelio y le hablas del evangelio y estas personas, muchas de estas personas que vienen a mi mente, la contestación de ellas es, si toda mi vida yo he sido de esta práctica religiosa, ay, tú me vienes a hablar ahora de algo distinto, ay, pero ¿para qué yo voy a cambiar a esta edad? ¿Para qué? Son personas que no se dan a la tarea de dejar toda aquella mentalidad, todo aquello que en un momento practicaron, dejarlo como pérdida porque se aferran a ese estilo religioso de vida y ven toda su vida, toda su práctica, la ven como una ganancia. Son personas que no entienden que si no se sueltan, porque están aferrados, si no la sueltan, hermanos, la Biblia allí lo acabamos de leer. Son personas que no van a conocer a Jesús. No van a conocer a Jesús porque están aferrados a lo que ellos pueden hacer, no lo que Cristo hizo. Ellos están aferrados a las tradiciones. Ellos están aferrados a las costumbres. Ellos están aferrados a todo eso y demás. Son personas que no están dispuestas a dejarlo todo atrás. Pablo decía, yo tengo de qué gloriarme. Si fuera soy circuncidado, pues entonces yo soy parte de la familia, yo soy parte del pacto de Dios, de la familia de Benjamín. Pues yo vengo de una de las tribus de Benjamín, fariseo, yo soy un líder religioso, yo inclusive hasta defendía. Y todas esas cosas Pablo dice, mire, si yo todo ese sacrificio que hice y todo eso que yo experimenté desde mi juventud, tengo que dejarlo a un lado para poder tener el conocimiento y para poder entrar dentro de una relación con Dios, pues yo lo dejo todo. Yo lo dejo todo. La actitud de Pablo ante la pasada vida religiosa era una actitud donde él veía todo como que toda esa práctica era inservible, no me servía para nada. Inclusive hay una palabra dentro de esta lectura que llama la atención y es fuerte, es muy fuerte. Cuando nosotros vemos y leemos, y quiero citarlo nuevamente, cuando él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, él le llama que todo eso que él había hecho para poder tener una relación con el Señor, lo describe como basura. Y yo pregunto, ¿y qué se hace con la basura? ¿Se almacena? ¿Acaso se guarda? ¿Acaso es algo que es algo que lo podemos guardar en una esquina sin ningún tipo de problema? No, la basura se desecha, la basura no sirve. Inclusive, es bien interesante las traducciones que tienen algunas de las Biblias,
porque algunos traductores de la Escritura dicen que cuando se refiere a la palabra basura, a lo que se está refiriendo es a estiércol, a excremento, a caca. A eso es lo que se está refiriendo. ¡Wow! Esto es fuerte. Dice, todo aquello que en un momento dado yo practiqué, lo he dejado como estiércol, como excremento. Hermano, si lo que hago, si lo que yo he hecho, si lo que he trabajado por años no me lleva a ganar a Cristo, pues entonces no me sirve, no lo necesito, lo boto, lo desecho. Hay gente, iglesia, hay gente que desechar es algo muy, pero muy difícil. Desechar a veces la gente no quiere hacerlo. La gente, aún entrando dentro de una profesión pública de fe en Cristo Jesús, se le hace muy difícil salir de las tradiciones que antes practicaba, pensando que si la sigue practicando, mantiene su salvación. Hay otros que no se quieren desprender de aquella figurita, de aquel cuadro. Yo recuerdo desde cuando mi conversión, tenía un cuadro guardado, el cual me encantaba aquella pintura de aquella imagen. Ya convertido, yo sabía en mi corazón que eso ya no tenía que adorarlo, no tenía razón de ser en mi vida. Y yo lo tenía como una ganancia, lo tenía como algo que era que me llevaba a mí a una relación mejor con mi Señor Jesucristo. Pero sin darme cuenta todavía estaba entrando dentro de una especie de idolatría, de adoración a una imagen. Y conociendo más la palabra, eso me llevó a desprenderme de él, dejarlo como algo inservible, algo que no me sirve en mi relación con Dios. Hay otros que entran dentro de lo que son las abstinencias de alimentos. Oh, sí, algunos piensan que si se comen algo van a perder su salvación. Si yo entro dentro de esto, no, si tú comes esto perdiste la salvación, si tú comes esto tú no eres salvo. Y hermanos, no deja, inclusive hay una época del año donde muchos creyentes en Cristo Jesús y muchas personas entran en lo que es guardar los 40 días. Usted sabe de lo que le estoy hablando, esa cuaresma, y empiezan a guardar esos días. Y el viernes no se come carne para nada y hay que tener una abstinencia. Volvemos nuevamente a la práctica de la ley, porque pensamos que con esas cosas podemos llegar a ser salvos. ¿Y qué me dice de los días ceremoniales? No, hay unos días que son ceremoniales, que eso hay que hacerlo con unas prácticas y un montón de cosas. La gente todavía ve eso como cosas a las cuales se deben de aferrar para la salvación. Y no quieren deshacer, no se quieren desechar, no lo quieren dejar como pérdida. Y quizás yo lo puedo comprender. Yo no puedo ser tan duro con usted. Yo quizás lo comprendo que es difícil poder dejar a un lado todas estas cosas, porque fueron prácticas que nosotros de una forma u otra las estuvimos desarrollando por muchos años. Y pusimos nuestra confianza en eso que nos enseñaron. Y pusimos nosotros toda nuestra confianza en lo que fueron muchas prácticas, ceremonias, rituales, enseñanzas. Pero si esas cosas que yo acabo de mencionar ahora no me llevan a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, si esas cosas que yo he mencionado ahora no me llevan a ganar a Cristo y a ser hallado en Cristo, ¿cuál debe ser la actitud que yo debo de tomar? Pues
Si eso no me lleva a la excelencia del conocimiento, no me lleva a ganar a Cristo, no me lleva a ser hallado en Cristo, pues entonces son cosas que no me sirven, son cosas que las debo estimar como pérdida inservible, como basura, según lo estudiado por la palabra del día de hoy. Un hombre dijo en una ocasión, y cito: cuando yo me convertí, perdí mi religión. Pastor, ¿qué quiso decir ese hombre? Bueno, estas son palabras muy ciertas, porque las personas necesitan perder su religión y encontrar a Cristo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo vivía una vida muy religiosa, prácticas, ceremonias y todo lo que podía hacer por su propio esfuerzo para poder tener esa relación con Cristo Jesús, llegar a conocer a Dios. Pero no fue hasta que verdaderamente conoció a Cristo Jesús, hasta que tuvo un encuentro con el caballero de la cruz, que entonces él sale de esa religiosidad, de ese celo, de ese fanatismo religioso, y entonces él entra en una relación en gracia. No por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. El fin del apóstol Pablo. ¿Cuál era el fin del apóstol Pablo según lo que nosotros hemos leído en esta hermosa noche del Señor? La respuesta está allí en el verso 9. El fin de Pablo era: desecho todo. Desecho todo. Yo lo que quiero es encontrarme unido a Cristo Jesús. La nueva versión internacional es bien interesante porque así lo cita: y encontrarme unido a Él. La que nosotros utilizamos, Reina Valera, dice: y ser hallado en Él. Pero qué lindo es saber que lo que buscaba el apóstol Pablo era ser hallado, era unido a Él. Hay diversidad de versos que nos ayudan a entender la importancia de estar unido a Cristo Jesús. Si nosotros miramos el libro de Romanos capítulo 8 verso 10, él dice: pero si Cristo está en vosotros, fíjate que comienza: si Cristo está en vosotros, entonces la importancia de Cristo estar en nosotros. Todavía Pablo, cuando le escribe la segunda carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La importancia de estar en Cristo. Tú no eres una nueva criatura si tú no estás en Cristo. Todavía Juan, capítulo 14, verso 20, dice esta palabra: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense, ahí habla de la importancia de estar en Cristo Jesús. Aun cuando Gálatas, Pablo hablándole a Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hablamos de esa unidad. Pablo buscaba estar unido a Cristo. Ese era el fin. No por lo que él podía hacer, sino por lo que ya Cristo hizo. La importancia de estar los dos unidos. Usted y yo, mi amado hermano, debemos de buscar estar en Cristo. Y la única manera que vamos a estar en Cristo es a través de poder creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y en ese momento el Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas, hermano. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Estamos en Cristo. Pablo entendía una palabra que dijo que este Jesús: separados de mí, nada podemos hacer. Hay que explicar las palabras que el apóstol Pablo cita cuando él se refiere a la unión en Cristo Jesús.
Pablo dice, y ser hallado unido en él, no teniendo mi propia justicia. Y esta parte refuerza lo que hemos estudiado en los pasados minutos. Yo quiero ser hallado en él, yo quiero ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. ¿Escuchó eso? Mi propia justicia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo en este momento? ¿O qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Pablo había explicado anteriormente que su propia justicia, o hablando de la propia justicia, a lo que se estaba refiriendo era a la ley de Moisés, a la práctica de la ley de Moisés. Es decir, guardar los preceptos espirituales que se hablan en la ley de Moisés. Por ejemplo, Pablo podía jactarse del hecho de haber guardado el sábado. Por ejemplo, Pablo se podía haber jactado de haber celebrado todos los días festivos y especiales. Guardó el día de la Pascua, guardó el día de Pentecostés, guardó el día de los panes sin levadura, guardó todos esos días ceremoniales. Inclusive Pablo se pudo haber jactado de que pudo haber tenido abstinencia de alimento, que pudo haber hecho los sacrificios que pudo haber hecho. Pero Pablo tenía entendido que esa era su propia justicia. Y él decía, yo no quiero ser hallado en Cristo Jesús por mi propia justicia. Pablo, tiempo antes de su conversión, no, tiempo después. Sí, tiempo después. Tiempo después de su conversión, Pablo le habla a la iglesia de Colosa en el capítulo 2, verso 16. Él le dice estas palabras: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, escuche, es sombra. Todo aquello es pasado. Todo aquello se queda como pérdida. Por tanto, que nadie te juzgue. Pablo entendió todo eso. Ya yo no quiero ser hallado en Cristo por lo que yo hago. Su propia justicia. La frase mi propia justicia, para algunos que estudian la Escritura, piensan que él se está refiriendo a un tipo de justicia legal. Algo que tiene que ver más con lo legal. Y en el libro de Isaías, ya Dios había declarado, como si fuera algo por venir ya, lo había declarado en el libro de Isaías capítulo 64, 6, que toda nuestra justicia, todo lo que nosotros podamos hacer para ser justos, toda la justicia humana, Dios la estaba viendo como trapos de inmundicia. ¡Wow! Dios ve la justicia del hombre, todo lo que podamos hacer nosotros para poder justificarnos, todo eso lo está viendo como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que significa trapos de inmundicia? Toalla sanitaria. Toalla sanitaria. Así ve Dios lo que tú puedes hacer. Pablo dice, todo lo que yo he hecho, lo veo como estiércol. Y el Señor dice, y todo lo que tú puedes hacer para poder salvarte por tu propia justicia, yo lo veo como trapos de inmundicia, lo veo como una toalla sanitaria. Wow. Es decir, lo que puede hacer el hombre para pagar sus pecados, lo que puede hacer por sus propios méritos, ante los ojos de Dios, no son nada. La palabra, mi amigo y mi hermano que me está viendo en esta noche, que Pablo da en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Las cosas viejas pasaron. Y eso incluye todo lo que usted, por sus propias fuerzas, por su propia ley, por su propia justicia, ha hecho para salvarse. Todo eso queda a un lado. Solo usted tiene que asegurarse de estar en Cristo. ¿Y cómo usted está en Cristo? Permita que Cristo entre en su corazón. Si Cristo le ha estado llamando, usted sabe de lo que yo le estoy diciendo. Cristo ha estado llamando a su corazón porque Dios lo ha visto a usted y lo ha llamado a salvación. Y Él está poniendo en usted ese querer y le está llamando y le está diciendo: yo quiero perdonar tus pecados. Porque tú sabes que tú eres pecador. Y yo quiero perdonarte tus pecados. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Cristo es el Señor. Ponlo en el volante, en el timón de tu barca. Deja que Él llene ese vacío que hay en tu corazón. Y que Él sea tu dueño y tu Señor. Y ahí entonces estarás en Cristo Jesús. Amén. No hay tiempo para más. Hoy nos fuimos cortitos. Espero que haya sido de gran bendición esto para tu vida. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, en confianza me puedes escribir o me puedes dejar los comentarios a través de esta plataforma. Así, no te prometo contestarte todas tus preguntas, pero sí te prometo que cualquier pregunta buscaré lo más posible la respuesta para poder contestarte. Sigan orando por los enfermos, sigan orando por la iglesia, sigan orando por su pastor, por todos aquellos que están de cumpleaños durante esta semana. Mi hermana Angie está también de cumpleaños. Mari, varios están de cumpleaños y de celebración durante estos días. Así que un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor derrame muchas cosas lindas sobre cada uno de ustedes. Oramos y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos. Gloria y honra siempre te pertenecen, Padre. En este momento te doy gracias porque una vez más, Señor, he sido utilizado por ti. Te ruego, Señor, que lo aprendido durante esta noche sea puesto, Señor, en esa biblioteca de nuestro corazón y nuestra mente, y que esas herramientas que tú, Señor, provees para nosotros sean útiles, para que así, Padre, nosotros podamos evangelizar a otros, Señor, y cuando lleguen por ahí falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, nosotros podamos tener la capacidad de discernir entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, te ruego por aquellos que todavía, Señor, quieren ganar, Señor, la salvación por su propia justicia. Y han puesto, Señor, toda su confianza. Y han hecho, Señor, depósitos inservibles en su vida para poder ganar, Señor, esa gracia tuya. Es gracia, es un regalo que tú das. Un regalo que no merecemos. Te pido, Padre, que todos ellos que han puesto su confianza en la justicia propia, la dejen a un lado para que ellos puedan ser hallados en Cristo Jesús, puedan conocer a Cristo Jesús y el conocimiento de su verdad. Bendice la iglesia, bendice, Señor, el culto del próximo domingo, la actividad de jóvenes, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú con la palabra de este próximo domingo. Y aún, Padre, te ruego que sigas obrando en la vida de todos los enfermos. Aquellos que van cogiendo tratamiento, como lo es mi hermana Carmín, a doña Esther, a Iris Sayas, a mi hermana Daisy, Padre Santo, y otros más que están padeciendo, como lo es Yamaira, Padre, también la pongo en tus manos. Todos los enfermos están, Señor, bajo el cuidado tuyo. Y rogamos, Padre, que tú mires nuestra petición con agrado. Nos despedimos, Señor, nos desconectamos en este momento de esta plataforma, pero nunca nos desconectamos de ti, Señor, porque reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Te alabamos, Señor, te bendecimos, toda gloria y toda honra es tuya. Y pido esto con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, iglesia, un abrazo muy fuerte. Para los que están conectados, yo mandé un mensaje a través de
de la página de la iglesia este sábado a las 8:30. Este sábado a las 8:30 estamos formando un grupo nuevo de limpieza. Vamos a darle descanso al grupo que ya ha estado dedicando mucho tiempo al templo y le vamos a dar ese descanso porque ahora tenemos un grupo nuevo donde está Joan, donde está Lele, donde está Jessica, donde está Zulma, María y Mario y este servidor, y vamos a estar allí, vamos a hacer otro grupo más. Así que si usted siente en su corazón dedicarle tiempo al santuario una vez al mes, en un horario cómodo, llámeme y nos ponemos en contacto porque allí vamos a estar poniendo la casa del Señor bonita como Él se la merece. Les quiero, les amo, les respeto. Muchos corazoncitos, invadan toda esa pantalla de corazoncitos flotando por ahí. Muchos besos y abrazos. Que el Señor les bendiga. Les amo y les quiero. Mira cómo a los corazoncitos.